El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. En nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos estado considerando el capítulo 2 y el día de Pentecostés. Y ahora llegamos a lo que es la evidencia. Y San Lucas nos cuenta de la evidencia de la venida y lo hace mediante manifestaciones visibles y audibles. El viento, el fuego y las lenguas. En primer lugar, el viento. Un sonido vino del cielo como el sonido de viento, y el sonido llenó la casa, literalmente traducido como un sonido resonando como un viento fuerte, soplando violentamente. Ahora, en cuanto al fuego, vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y descendieron sobre cada uno. En el otro caso, de lenguas, la palabra aquí se refiere a idiomas, conocidos por la gente que presenciaba el evento, que venían de regiones en donde se hablaba dicho idioma. No era nada más una lengua extática, sino un idioma hablado, con sintaxis, o sea, estructura y vocabulario. El principio de la iglesia es una parte muy importante en el libro de los Hechos, y evidencia en el Nuevo Testamento parece indicar que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo empezó en el día de Pentecostés. No se encuentra en el Antiguo Testamento. San Mateo, capítulo 16 y el versículo 18, anuncia que la iglesia, como es algo futuro, edificaré mi iglesia. Además, sería imposible que pudiera haber una iglesia hasta que Cristo se había entregado por ella. Efesios 5:25. Hasta que Cristo había resucitado de entre los muertos para proporcionarla la vida, en Colosenses capítulo 1. Y hasta que Cristo había ascendido al cielo para ser cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 20. Y también hasta que Cristo había enviado al Espíritu Santo, quien efectuó el bautismo en Cristo. 1 Corintios capítulo 12 y versículos 12 y 13. El bautismo del Espíritu, no por, el bautismo del Espíritu es la evidencia principal para poder reconocer que la iglesia principió en ese día, el día de Pentecostés. El Señor declaró inmediatamente antes de su ascensión al cielo que esta obra distintiva todavía estaba por iniciarse. Ocurrió en el día de Pentecostés en Hechos 2, solamente que ahí mismo no lo dice específicamente, sino que Lucas lo afirma en Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De ahí viene la predicación de Pedro. Y Pedro hace uso por primera vez de las llaves al reino. Se entiende que una llave es una señal de autoridad para un mayordomo, quien se encargaba de todo lo que el amo poseía. Y usó las llaves de acuerdo a las instrucciones de su amo. Pedro sencillamente cumplió con lo que Dios le dijo. Y ahora vamos a pasar a considerar a las personas importantes, claves, personas que llevaban los papeles importantes en el libro de los Hechos. Naturalmente empezamos con Pedro.
Este Pedro no está desconocido por el estudiante bíblico, ya lo hemos visto en los evangelios y en varias partes del estudio de los Hechos también. En el libro de los Hechos no encontramos al mismo pescador galileo impulsivo, ni el tímido de aquella noche de la crucifixión, sino al Pedro perdonado, lleno del Espíritu Santo, atrevido en la obra del Señor y en posesión de las llaves del reino, empleando las mismas llaves bajo la dirección de Dios. Es la persona prominente en la primera parte del libro de los Hechos, pero de ahí es otro que sube, una persona que todavía era parte de la oposición cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Todavía los Hechos comenta la presencia de Pedro durante el concilio importante, Hechos 15, que se reunió en Jerusalén. Pero de ahí solamente sabemos con seguridad bíblica de aquel encuentro y la controversia con Pablo en Antioquía. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Aparentemente no afectó a lo largo la comunión de los dos, por lo que se lee en 2 de Pedro capítulo 3. Parece que no visitó a Roma antes del último año de su vida, y ahí sufrió el martirio bajo la misma persecución de Nerón que condenó a San Pablo. Los escritores del período estaban de acuerdo con que Pedro murió crucificado. Otro individuo de mucha importancia en el libro de los Hechos es Esteban. Y lo que sabemos de Esteban viene exclusivamente del libro de los Hechos. Y la primera referencia a él revela qué clase de hombre era. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, en Hechos 6:5. A eso se agregó en 6, 9 y 10 que disputando con Esteban no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por nombre, como es un nombre griego, se supone que era de los helenistas. Así pertenecía al grupo que había presentado la queja en cuanto al descuido, en el caso de las viudas. Esas fueron las circunstancias empleadas por Dios para implementar la función y oficio de los diáconos. Y el nombre de Esteban encabezaba la lista. Servía al Señor con grandes prodigios y señales que llamaron la atención del pueblo. El potente mensaje que predicaba llamó la atención de las autoridades y al fin fue la causa de su martirio a las manos de las autoridades. Como en el caso del juicio de Cristo, había ciertos aspectos ilegales, pero un factor, sí, estaba de acuerdo a la cultura y las costumbres de los judíos. Al apedrearlo, los mismos testigos se convirtieron en sus verdugos y pusieron sus ropas a los pies de Saulo, quien por eso oficialmente consentía a su muerte. La historia de Esteban termina en una nota muy positiva. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Todavía otro individuo que tenemos que mencionar es Felipe. Y el Felipe de los Hechos 6, 8 y capítulo 21 no es el Felipe discípulo del Señor, mencionado varias veces en los Evangelios y por último en la crónica de los Hechos en 1:13. Pero, por cierto, solamente sabemos del Felipe el Evangelista lo que se encuentra en los capítulos de Hechos ya citados. Nombrado diácono, se destacó en 2 ocasiones como maestro predicador. Debido a la persecución que seguía el martirio de Esteban, los diáconos también tuvieron que irse de Jerusalén. En Samaria, Felipe predicó con mucho éxito y luego tuvo un ministerio singular con el etíope en Hechos capítulo 8.
La última referencia bíblica a Felipe se encuentra en Hechos 21:8, en donde se encuentra a Pablo y sus compañeros hospedados por algunos días, decía, en la casa de Felipe, situada en Cesarea. Y ahora llegamos a considerar al personaje más importante, sobre todo en la última parte del libro de los Hechos, Pablo. La primera referencia a Saulo, el otro nombre de Pablo, en los Hechos era su ya comentada presencia en el martirio de Esteban. Pero conviene aquí empezar con una nota breve de índole biográfica. El hombre, ¿quién era él? Saulo, Pablo, era un judío de la tribu de Benjamín, en Filipenses capítulo 3:5, oriundo de Tarso, una ciudad de Cilicia, y eso se encuentra en Hechos 21:39. No sabemos mucho de su familia, solamente que había recibido su importantísima ciudadanía romana de parte de su padre, quien también era fariseo, capítulo 22 y versículo 28. Ahora, su conversión se encuentra en Hechos capítulo 9, aquella confrontación dramática de Saulo con el Cristo resucitado en camino a Damasco. Ya esa es una parte de la historia bíblica bien conocida por los creyentes. Como resultado de la persecución que vino después de la muerte de Esteban, muchos creyentes huyeron de Jerusalén y, debido a los celos de Saulo, y aún decía, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Hechos capítulo 9, salió Saulo rumbo a Damasco a fin de buscar y traer presos a los creyentes de regreso a Jerusalén. En camino vio una luz y oyó una voz, y esa última se identificó como la voz de Jesús. Y siguiendo las indicaciones de Cristo, recibió de nuevo su vista y pasó algunos días con los seguramente asustados discípulos en Damasco. En Gálatas capítulo 1 nos cuenta que pasó 3 años en Arabia antes de regresar a Damasco. Hechos capítulo 13 nos habla del llamamiento de San Pablo al servicio misionero. Bernabé le había buscado a Pablo para que viniera a ayudarle en Antioquía. Estando allí, Pablo, como uno de los profetas y maestros, el Espíritu Santo hizo claro que quería a Bernabé y a Saulo para la obra, es lo que decía. Obviamente Bernabé y Saulo entendieron la naturaleza de la obra y, comisionados por la iglesia, salieron a predicar el Evangelio en lugares más distantes, empezando en la isla de Chipre. El primer viaje misionero realmente era un viaje de más o menos 3 años, entre el año 47 y el año 50 después de Cristo, en el cual Pablo, Bernabé y al principio Juan Marcos, hasta más o menos el capítulo 13, cuando en Perga Juan optó por regresar a Jerusalén. Y en ese viaje tocaron la isla de Chipre y partes de Asia Menor. En el transcurso de este viaje se notó que había una, ¿cómo diríamos?, prominencia creciente de San Pablo como predicador, como maestro, como un líder apostólico. De mucho significado es que fueron establecidas las primeras iglesias gentiles. Uno de los resultados de eso fue la necesidad de clarificar la relación de los creyentes gentiles a la ley del Antiguo Testamento. Ese tema se discutió en el concilio en Jerusalén, de Hechos capítulo 15, poco después del retorno de Pablo y Bernabé de ese primer viaje. Ninguna de las cartas escritas por San Pablo, que forman parte del Nuevo Testamento, fueron compuestas durante este viaje. Creo que debemos de detenernos un momento para considerar lo del concilio en Jerusalén.
Hechos capítulo 15. La puerta de la fe se abrió para los gentiles, pero algunos dudaron que pudiera haber una salvación aparte de conformidad a la circuncisión y a la ley mosaica. Varios dieron testimonio de lo que Dios estaba haciendo mediante la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 14. Y eso citó la importancia del reconocimiento de esa obra con las palabras: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Una parte de la conclusión a la cual llegaron se encuentra en 15:19, en donde Santiago dijo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ese comentario se complementa con una lista: que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, ahogado y de sangre. La lista consiste no de elementos necesarios para la salvación, sino elementos especialmente onerosos al creyente judío, elementos de comportamiento que se tenía que evitar para no ofender. En Hechos capítulos 15 a 18, llegamos a ver el segundo viaje misionero. También un viaje de más o menos 3 años, del año 51 al año 53 después de Cristo. Esta vez, San Pablo fue acompañado por Silas, un miembro prominente de la iglesia en Jerusalén. Es probable que el nombre Silas era una forma abreviada del nombre Silvanus, y que el Silas mencionado aquí es el Silvanus mencionado en las epístolas de San Pablo. Ellos fueron una misma persona. Además de Silas, Timoteo y Lucas fueron compañeros por una parte del viaje y visitaron a Asia Menor, a Macedonia, a Grecia, y regresaron a Antioquía pasando otra vez por Asia Menor. Durante este segundo viaje, San Pablo escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses desde la ciudad de Corinto. Es interesante notar que este segundo viaje fue instigado por Pablo mismo, 15:36, en contraste con el primero, en que la iglesia fue la instigadora, en 13 y 4. Era notable en ese viaje que la consolidación después de los esfuerzos de evangelización es lo que se llevaba a cabo. El entrenamiento de Timoteo también empezó en el tercer viaje. Y el conocimiento del Evangelio siguió su marcha hacia el oeste, inspirada bajo la dirección de Dios por la visión del varón macedonio. La crónica del tercer viaje misionero se encuentra en los Hechos 18 a 21. El más largo de los 3 viajes, duró casi 4 años, desde el año 53 y hasta el año 56. Otra vez tocó ciudades en Asia Menor, Macedonia, Grecia, y de regreso a Jerusalén con unas paradas en Asia Menor. Una diferencia entre este viaje y los otros 2 era la duración de su visita en Éfeso. 2 importantes años de ministerio ahí, durante los cuales él decía que nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20. 4 cartas más de los que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo en este viaje. Primera de Corintios fue enviada desde Éfeso. Segunda de Corintios desde Macedonia. Gálatas y Romanos fueron escritos desde Corinto. Naturalmente, hubo más entrenamiento para sus compañeros y su ministerio por escrito asumió un papel mucho más importante. Sus cartas alcanzando
el reconocimiento de normas de la fe y la práctica evangélica. Al terminar este viaje, se había establecido una cadena de iglesias fuertes. Ahora, el tema que tenemos que considerar es el encarcelamiento de San Pablo en Roma. Pero lo primero en eso tenemos que considerar los personajes conectados con los antecedentes allá en el este, es decir, en Jerusalén y en Cesarea. En medio de una lista de quienes fueron los amigos y compañeros de San Pablo en ministerio, por fuerza, tenemos que considerar a algunos enemigos. Había una serie de individuos representando principalmente la autoridad política de aquellos tiempos y en la región denominada la Tierra Santa, Judea, Galilea y aún Siria, quienes se responsabilizaron de la interrogación y la investigación de San Pablo. Los tres, por considerarse enseguida, se caracterizaban por inmoralidad, deshonestidad, careciendo de las cualidades y las normas necesarias para gobernar. Se ha dicho que San Pablo tuvo que presentarse ante esos jueces, pero algún día ellos mismos se presentarán ante el juez para recibir el merecido juicio eterno. Claro que era la voluntad de Dios que Pablo se fuera a Roma, como también era la voluntad de Dios que Cristo fuera entregado a las autoridades para sacrificarse en la cruz. Pero ay de aquellos pecadores tan sumisos a los planes del enemigo de nuestras almas, que tomaron para sí mismo esas responsabilidades de traicionar a los escogidos de Dios. Una segunda persona asociado con los juicios contra Pablo en la Tierra Santa era Félix Antonius, originalmente un esclavo, quien por algún servicio desconocido fue emancipado por Claudio César. Luego fue elevado a procurador de Judea. Se cree que recibió esos favores en parte porque el hermano de Félix, Palas, por nombre, era un compañero homosexual del emperador Claudio. Un autor escribió que Félix había sido un esclavo en Roma en una posición o la posición más vil de todas las posiciones, en una época la más vil de todas las épocas y en la ciudad más vil de todas las ciudades. Era hombre de origen bajísimo, con instintos iguales. Historiadores seglares describen el reino de Félix como uno caracterizado por la lujuria, en toda clase de crueldad, ejerciendo su autoridad con la mentalidad de un esclavo. Félix se consideró a sí mismo libre de cualquier sujeción y que le era permitido cualquier crimen. Se enamoró de Drusila, una de las hijas de Herodes Agripa, quien en ese entonces estaba casada con Asisus, rey de Emesa, y Félix la tomó. Parece que la primera esposa también se llamaba Drusila. Es así que Drusila, la judía, adúltera, estaba sentado con Félix en Hechos 24 cuando oyeron acerca de la fe en Jesucristo. La crónica indica que Félix se espantó, pero nunca aceptó al Cristo o el mensaje. El texto indica que esperaba que Pablo le diera un soborno para que le librara. A propósito, parece que la espera duró un total de 2 años. Hechos 24-27. Por razones políticas, Félix fue llamado a Roma y dejó a Pablo preso para complacer a los judíos.
Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección.